Marcos capítulo 3 en el verso 14 y 15. Evangelio según San Marcos capítulo 3, vamos a leer los versos 14 y 15. Muy bien, estamos allí en Marcos 3, 14 y 15. ¿Quién lo tiene que tenga voz alta y lo pueda leer para todos? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Palabra de Dios. Muy bien, ese texto manténganlo allí porque en la ocasión anterior, hace un par de semanas que hablamos de este texto, yo les comenté que hay dos tiempos. En lo que Jesús vino a hacer con sus discípulos, tenían dos tiempos, ¿no? El tiempo de lo que llamamos la rotación y la traslación, ¿se acuerdan? Entonces dijimos que el tiempo de lo que Dios hace en nosotros y el tiempo de lo que Dios hace a través de nosotros. Son dos cosas diferentes. Y cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su importancia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de lo otro. Si ya hemos hablado de lo que Dios necesita hacer en mi vida, y ya nosotros dijimos que lo que Dios quiere hacer en mí es transformar mi carácter. Porque si Dios no cambia mi carácter, entonces yo no lo represento correctamente. Porque si yo soy una persona deformada en mi carácter, una persona altiva, una persona jactanciosa, una persona celosa, envidiosa, una persona que causa problemas, una persona que rivaliza, una persona que está fuera de control en su temperamento, entonces eso no habla de Dios, eso habla de otra cosa. Eso habla que estamos reproduciendo la imagen de alguien más, pero no la imagen de Dios. Nosotros fuimos llamados para que la imagen de Dios, la estampa de Dios, la figura de Dios se manifieste por medio de nosotros. Así que yo tengo que ser transformado en mi carácter, yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que me transforme en mi carácter, ¿verdad? Nosotros debemos ser como Dios es. ¿Cómo es el carácter de Dios? Bueno, así es que nosotros tenemos que procurar ser, ¿verdad? Si nosotros identificamos que Dios es un Dios compasivo, bueno, eso se tiene que reflejar en mi vida también. Porque yo necesito ser como el Dios al que adoro. Mire, alguien dijo una vez que uno termina por ser en aquello que adora. Uno se convierte en lo que uno adora. Y si nosotros adoramos al Señor, bueno, sus características, sus cualidades, sus rasgos personales se tienen que reflejar en nuestra vida también. Nosotros no podemos adorar a Jesús y tener la imagen de alguien más. No, Dios quiere llevarnos al crecimiento de la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Y por lo tanto eso significa que el primer gran objetivo de la vida de un discípulo es que el carácter de su maestro se forme en él. Ese es el primer gran objetivo. Por eso la Escritura dice en ese texto, Marcos 3:14, que Él los estableció a los 12 para que estuvieran con Él, para que lo acompañaran, dicen algunas versiones. Eso quiere decir que hay algo que Dios tiene que trabajar en mi vida primero. Por eso es que Dios quiere que yo esté con Él. ¿Para qué Jesús tomó a esos 12 y se los trajo con Él durante 3 años y medio? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de eso? El objetivo, como les indiqué, era que Jesús estaba dedicándose a la vida de estas personas. Jesús no solamente compartía algunas horas, no, 24 horas al día, 7 días de la semana. Es decir, 168 horas por semana. Calcule eso por 3 años y medio. O sea, Jesús se dedicó a la vida de estos 12. Con ellos comía,
con ellos estaba, compartía tiempo con ellos, hacía el trabajo. Ellos vieron a Jesús modelar, ellos vieron a Jesús reaccionar, ellos vieron a Jesús decidir, ellos vieron a Jesús hacer milagros, ellos vieron el ministerio, el estilo de vida de Jesús. Y eso es algo poderosísimo. Una persona impulsiva como Pedro. ¿Quién puede imaginarse que un hombre tan volátil como era Pedro, impulsivo, ¿verdad?, emotivo, llegara a ser un apóstol de la talla, de la envergadura, de la complexión que llegó a ser Pedro? ¿Verdad? Un hombre que era, cada vez que abría la boca, cometía un error. Cada vez que abría la boca, lo que creaba era un problema más grande, ¿no? Trataba de solucionar las cosas y creaba problemas todavía más grandes. Ese era el Pedro antes de ser formado. Pero ¿qué pasó? Jesús lo metió 3 años en un proceso. Y en ese proceso fue limando su persona. Fue haciéndole entender sus necesidades. Fue acompañando un proceso de transformación. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque nosotros hoy somos los discípulos. Y por lo tanto, el método que Él va a utilizar es exactamente el mismo. Es el método de acompañarnos, es el método de modelar lo que significa la vida de fe. Y para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo esté con nosotros, nos acompañe, nos ministre, nos redarguya, nos permita crecer espiritualmente, nos sane de nuestras heridas, de nuestras emociones, de nuestras malas experiencias. Es un proceso, mi querido, es un proceso, pero es un proceso que no podemos dejar a medio camino. Porque entonces el carácter que nosotros vamos a reflejar y la imagen que vamos a proyectar no es la de nuestro Señor, sino la nuestra, la propia, la individual. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos aportarle a la vida de otros y a la vida de esta sociedad si proyectamos nuestra propia vida? Nuestras vidas sin Dios son vidas miserables. Nuestras vidas sin Dios son vidas llenas de calamidad, llenas de problemas, llenas de incertidumbre. Nosotros no tenemos nada que aportarle a los demás si no es lo que Dios aporta, si no es lo que Dios, ¿verdad?, lo que Dios da. Entonces, por eso es que Jesús se dedicó a 12, pero se dedicó de verdad a formar el carácter de estos individuos. Mire, a Jacobo y a Juan los llamaban los hijos del trueno. Esos eran 2 comefuego, como dice uno. Eran 2 tipos locos. Eran tipos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Fosforitos. Apenas los rozaban y ya se levantaban. Eran tipos furibundos. Eran tipos que tenían un temperamento demasiado cáutico, demasiado inflamable. Eran personas desatinadas en sus emociones. Imagínense, los hijos del trueno. Eran tipos, en una ocasión le dijeron, Señor, cuando pasó algo que no era lo que ellos esperaban que sucediera y la gente pues rechazó el mensaje de Jesús, ellos le dijeron, Señor, ¿te parece bien que oremos para que caiga fuego del cielo y arrase con todos estos perversos? Imagínense qué clase de tipo. Y Jesús le tuvo que decir, para. No sé, así no es la manera. No es la forma como... ¿Ve? Entonces, imagínense, ustedes se pueden imaginar que ese hijo del trueno, ese loco y ese, desatinado de Juan, es el mismo apóstol que después escribe sus cartas, que son una cátedra sobre el ágape, sobre el amor cristiano. Hijitos míos, miren cuánto amor les ha dado el Padre al hacerles hijos de Dios. Ese es el mismo Juan que escribe, ¿verdad? Apacible, lleno de amor, que llama a sus feligreses, los llama hijitos míos. Es un carácter completamente diferente al que agarró Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se le dedicó, Jesús le invirtió tiempo, Jesús lo fue formando, Jesús fue transformando su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos transformados por su poder. Que si éramos gente amargada, huraña, gente, ¿verdad?, despiadada, gente sin emociones, sin sentimiento,
gente desalmada. Bueno, Dios nos cambia, nos hace amoroso, nos hace tierno, nos hace misericordioso, nos hace apacible. Ese es el poder de Dios. Así que nosotros no podemos quedarnos como llegamos, ¿verdad? Porque si después de 10, 20, 30 años en las cosas de Dios seguimos siendo la misma persona, eso no es correcto. Dios nos acepta como nosotros llegamos. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, cuando llegamos al Señor, llegamos con un montón de defectos de carácter. ¿Quién va a negar eso? Si todos nosotros llegamos, ¿verdad?, hechos tierras a las manos de Dios, llegamos destruidos, llegamos en medio de crisis muy profundas, todos nosotros llegamos en situaciones de desventaja. ¿Por qué? Porque es que, bueno, la vida se nos vino encima y la infancia y la adolescencia de cada uno de nosotros estuvo marcada por tantas cosas que cicatrizaron nuestra vida emocionalmente, nos dejaron heridas profundas, y cuando nosotros llegamos al Señor todavía esas heridas estaban sangrantes, todavía esas heridas estaban todavía fétidas, infectadas. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor nos echa a andar un proceso en la vida de cada uno de nosotros para llevarnos a formar nuestro carácter. Pero la razón por la que el Señor quiere formar nuestro carácter es para que podamos entrar en la segunda fase. ¿Ve? Eso no es todo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere, acuérdense que la tierra tiene dos movimientos: rota sobre su propio eje, pero también se traslada, es decir, rotación y traslación. No solamente gira sobre su propio eje frente al sol, sino que le va dando al mismo tiempo la vuelta al sol. O sea que hay dos movimientos. Está el movimiento de lo que Dios quiere hacer en mí, pero hay otro movimiento, y es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Entonces, eso es importante, mi querido, porque mire, se lo voy a simplificar para que usted me entienda. Si tú no permites que Dios haga algo en ti, tampoco va a poder hacer algo a través de ti. ¿Ve? ¿Por qué? Imagínense por un momento que nosotros somos algo así como un tubo. Y Dios quiere usar ese tubo para llevar las cosas de Él, sus bendiciones, su carácter, su obra, su deseo. Quiere llevarlo desde donde Él está hasta donde están las demás personas. Pero yo soy el tubo de conexión. Yo soy el instrumento que Dios quiere usar para depositar en ese tubo algo que termine en la vida de otra persona. Yo soy ese tubo que comunica a Dios con las otras personas. Pero cuando Dios va a meter algo allí, ¿verdad?, a través de mi vida, se consigue con que ese tubo está bloqueado. Ese tubo está lleno de tierra, de arena, de residuos diferentes. Ese tubo está cargado de cosas, y entonces lo que Dios quiere tirar por ahí para que se deslice por el tubo y llegue allá abajo, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque está obstruido el tubo. ¿Qué tiene que hacer Dios primero? Dios tiene que comenzar a sacar lo que no sirve de ese tubo, tiene que comenzar a limpiar, ¿verdad? Y muchas veces Dios tiene que usar, ¿verdad?, literalmente cosas abrasivas, cosas líquidos que se coman lo que está allí para que pueda, ¿verdad? Muchas veces Dios tiene que hacer trabajos profundos, es lo que trato de decir, en nuestras vidas, porque muchos de nosotros venimos al Señor con grandes heridas. Muchos de nosotros llegamos a las cosas de Cristo con muchos obstáculos, con muchas obstrucciones en nuestro tubo. Ninguno de nosotros somos normales. A la vista parecemos que somos normalitos, todos parecemos normalitos, pero en lo que lo comienzan a conocer, la gente se comienza a dar cuenta que usted no es normalito nada, porque cada uno de nosotros arrastra lo suyo. El que no arrastra una cosa, arrastra la otra. Yo tal vez soy el más de todos ustedes, el peor de todos. Porque sí, yo lo admito, yo quiero que usted lo sepa, no tengo ninguna vergüenza en decirlo. ¿Sabe por qué no tengo vergüenza en decirlo? Porque yo sé lo que el Señor ha transformado en mi vida. Pero yo era una persona bien desatinada en mis emociones. Y todavía hay rasgos de eso y el Señor está trabajando en mi vida. Criarse sin un padre
y dejó tantas heridas en mi vida. No tener esa figura, eso me perjudicó tanto a mí emocionalmente, que ustedes no se imaginan todo lo que el Señor ha hecho. Pero el Señor no ha terminado y yo tengo que saber que eso es así. El proceso continúa, el proceso continúa. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Tu tubo y el mío, es decir, nuestras vidas, están llenas de esos obstáculos. Y el Señor se dedicó a sus discípulos para poder crear las condiciones para que esos tubos se despejaran y esos tubos fueran el canal de bendición para que llegara el agua viva a donde tenía que llegar. Para que llegara el agua viva a donde tenía que llegar. Mire, eso pasa en las casas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? La gente dice, no llega agua. No es que no llega agua, sí llega agua. Lo que pasa es que el tubo, la tubería de tantos años, esos residuos, esas arenillas van convirtiéndose en un tapón. Y aunque sí hay agua, está llegando agua de la ciudad, no hay agua en la casa o no hay en la proporción que debería haber. ¿Por qué? Porque son tuberías antiquísimas. Eso pasa en nosotros. Así que Dios quiere, el primer trabajo que Dios quiere hacer es un trabajo de sanación en nosotros, de restauración de nuestra vida. Dios quiere volver a formar su imagen en nosotros, que el fruto del Espíritu, los rasgos de Dios, el carácter de Jesús se forme en nuestra vida. Pero ¿para qué Dios quiere hacer todo eso? Para llevarnos a la segunda etapa. Y la segunda etapa es pasar de la rotación a la traslación. Acuérdense que la rotación es una fuerza centrípeta, es una fuerza interna, ¿verdad? Es una fuerza hacia adentro, ad intra se llama, ad intra, hacia adentro. Es una fuerza endógena. Pero Dios quiere también ahora crear en nosotros una fuerza centrípeta. Centrífuga, es decir, una fuerza hacia afuera, ¿verdad? Una fuerza exógena, hacia afuera. Quiere que lo de adentro ahora comience a revertirse para afuera. En otras palabras, que comencemos a salpicarles a otros, que comencemos a tocar la vida de otros, que comencemos a llevar por ese tubo, ahora sí, ahora ya que está limpio, ahora que está despejado, Dios comienza a soltar el agua de vida para que eso le comience a llegar a otra persona. ¿Ve? Pero Dios primero tiene que trabajar en mí para que eso se despeje y yo pueda ser el canal para bendecir a otras personas. Entonces, conclusión. Si yo no le permito a Dios que me transforme, que me sane, que me restaure, ¿qué va a pasar? Todo lo que yo le voy a tirar a las demás personas es mis residuos, mi tierra, mi basura, mi podredumbre. Todo lo que le voy a salpicar es mi malestar, mi melancolía, mi defecto, mi rabia, mi insatisfacción. Eso es lo que le voy a soltar a la gente. ¿Por qué? Porque así estoy cargado de eso. Bueno, eso es lo que le voy a dar a la gente. Pero si yo permito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y eche a andar ese proceso de sanidad, eche a andar ese proceso de restauración, eche a andar ese proceso en el cual Él construye, edifica en mí su templo y me da la imagen, restaura en mí la imagen y semejanza de Jesús, entonces lo que yo voy a darle a la gente es otra cosa. Le voy a llevar paz, le voy a llevar esperanza, le voy a llevar afirmación, le voy a llevar acompañamiento, misericordia, compasión, gracia de Dios. Voy a soltar sobre la gente. ¿Por qué? No porque yo tenga algo bueno, no, es porque Dios me sacó lo malo. Y lo bueno lo comienza Él a poner. Él es el que tiene lo bueno. Y entonces, pero mientras lo malo esté en mí, lo malo no ayuda, no colabora. Entonces Dios tiene que limpiarme y entonces comienza a soltar por ese tubo lo bueno. Y lo bueno le comienza a caer a la gente. Y la gente comienza a ser afectada positivamente por lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Entonces miren, Dios quiere que nosotros seamos útiles en las manos de Dios. Si nosotros no somos útiles en las manos de Dios, entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida aquí en la tierra pierde su propósito. El propósito de tu vida es que Dios te use como instrumento
para que tú lo puedas representar a Él, para que nosotros lo representemos a Él. ¿Qué pasa? Si ese propósito no se está cumpliendo, ¿sabe qué? Le voy a asegurar algo. Nosotros no vamos a llegar a ser personas realizadas. Lo que la gente llama por ahí feliz. Porque uno solamente es feliz cuando uno hace a alguien más feliz. Pero si tú buscas tu propia felicidad, si tú te haces el centro de tu propia felicidad y tú quieres alcanzar tu propia felicidad y la buscas y la persigues y te afanas por ser feliz tú y te centras en tu propia persona, no la vas a lograr. Solamente cuando tú te liberas de ti mismo, de pensar solo en ti, de mirarte solo a ti, de ponerte cuidado solo a ti y comienzas a ver y a preocuparte por los demás, entonces comienzas a ser feliz a los demás, eso se va a revertir, eso se va a devolver para tu propia vida. ¿Ves? Y eso es la segunda etapa. La segunda etapa es cuando nosotros comenzamos a ver hacia afuera. Claro, tenemos que sanar, tenemos que, como dije, tenemos que ser restaurados, lógico. Pero después tenemos que entrar en la segunda etapa y es en la cual nosotros comenzamos a dar lo que Dios hizo en nuestra vida. Comenzamos a compartir la gracia que Dios nos dio a nosotros. Comenzamos a compartir el amor que Dios usó para transformarnos. Comenzamos a usar las palabras que Dios usó para traer paz. Las comenzamos a pasar. ¿Ve? Comenzamos a dar lo que nos ha sido dado. Eso es importantísimo, que lleguemos a ser útiles. Mire, en Lucas 9, 62, Jesús dice, hablando de 3 personas que querían seguirlos, querían seguir a Jesús, querían ser discípulos de Jesús. Jesús les dijo, ellos no están aptos para el reino de Dios. ¿Y sabe qué significa la palabra aptos? La palabra aptos en griego significa útil. No son útiles para el reino de Dios. Porque mientras nosotros sigamos preocupados, interesados solamente en lo nuestro, no somos útiles en las manos de Dios. ¿Ve? Entonces, parte de lo que Dios quiere sanarnos a nosotros es que nosotros aprendamos a vivir fuera de nosotros. Nosotros vivimos demasiado centrados, eso es lo que se llama el egoísmo, la egolatría. Vivimos demasiado centrados sobre nosotros mismos. En teología se dice, la palabra que se usa en teología es la palabra latina incorvato sui. Incorvato sui significa estar encorvado, como cuando una rama está encorvada, pero estar encorvado hacia uno mismo. Eso es como se explica en teología. Incorvato sui, es decir, cuando una persona está en el estado de pecado, solamente alcanza a mirarse a sí mismo, sus problemas, sus preocupaciones. Se pone tanto cuidado, que todo gira en torno a su propia persona. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Lo que quiere hacer es liberarnos de nosotros mismos. Liberarnos de que yo sea el centro de mi vida. Liberarme de que yo sea lo único importante en mi vida. Dios quiere que yo comience a poner mi preocupación, mi interés, mi prioridad en otro sitio. ¿Ve? Primero en Él, obviamente, pero como consecuencia en quienes me rodean. Lutero decía que por medio de la fe nosotros llegamos a Dios. Por medio de la fe nosotros llegamos a Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios de ninguna otra manera sino por fe. Es el vector, es el vehículo, ¿verdad? para accesar a Dios. Si usted lo quiere ver de otra manera, es el único elevador que sirve para llegar a Dios. Si usted quiere entrar en relación con Dios, tiene que ser por vía de la fe. No hay otra manera. Es el vehículo, es el único elevador que llega hasta donde Dios está, la fe. Pero dice Lutero que cuando nosotros llegamos a Dios en fe, Él no se queda con nosotros. No se dice, ya no te vas de aquí, ya no te suelto más. No, sino que cuando nosotros llegamos a Dios en fe, Él nos devuelve en amor a nuestro prójimo. Así que si nosotros tenemos que vivir en ese continuo subir y bajar, es decir, subimos a Dios en fe, tenemos una relación en fe con Dios, pero Dios nos devuelve siempre en amor a nuestro prójimo. La vida cristiana se puede decir que consiste en 2 grandes cosas: fe y amor. Fe, porque eso es lo que me mantiene unido, me mantiene conectado con Dios, pero el amor es cómo se manifiesta la fe. Mire lo que dice
Venga conmigo rapidísimo a Gálatas 5:6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Fíjese lo que dice. La fe que actúa en el amor. Dice Pablo, lo importante no es la circuncisión, ni cuentos chinos, ni la tradición de los judíos y la ley que fue dada a Moisés. No. Pablo dice, todo. Aquí está haciendo, diríamos en buen castellano, diríamos, estos son los corolarios. Es decir, estas son las conclusiones a las que llega Pablo. Y dice, lo importante es que la fe actúe en el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe se tiene que convertir en amor. ¿Cómo sé yo si de verdad tú crees en Dios? Bueno, eso se tiene que revertir en amor, en una acción de amor hacia el prójimo. ¿Acaso podemos comerle un mango a la mata de mango si primero la mata no se floreó? Si no hay flor, no va a haber fruto tampoco. Así que si la mata suya no agarró flores, no va a comerle fruto esa mata. ¿Por qué? Porque la flor es lo que se convierte en el fruto. Si no dio flores, tampoco va a haber fruto, porque la flor se convierte... Bueno, la fe es la flor y el amor es el fruto. Pero es la misma cosa en dos estados diferentes. El estado de ser flor y el estado de ser fruto. Pero es la misma cosa. Es el mismo personaje en dos etapas diferentes. La etapa de flor y la etapa de fruto. Bueno, la fe es la flor y el amor es el fruto. Por eso es que Dios quiere hacer algo en mi vida primero, pero también quiere hacer algo a través de mi vida después. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere depositar amor para sanarme y depositar amor para formar su carácter en mí y depositar amor para... No, Dios quiere ahora que yo sea la fuente también, que yo comparta lo que Él me dio, que yo transfiera eso. Y sabe que en la medida que yo aprendo a transferirlo, Dios me sigue poniendo más. Qué bello, ¿no? Es como cuando uno está en un restaurante y se le baja el agua, viene la persona que se encarga de eso y todo el tiempo le mantiene el vaso lleno de agua. Bueno, si Dios ve que tú estás usando lo que Él te está dando, estás compartiendo de gracia, estás dando amor, estás en servicio, en buscando bendecir, edificar la vida, entonces Dios te añade y te añade y te añade y no te va a faltar nunca porque Dios tiene un supply garantizado para el resto de tu vida. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que entender que yo tengo que ser discípulo, porque si no soy un discípulo, voy a terminar viviendo la vida de manera solamente privada, de manera solamente individualizada, de manera solamente egoísta, egocéntrica, me voy a concentrar solamente en mí, me voy a ensimismar. Ensimismar significa volcarnos a nosotros mismos. Mire, volcado hacia sí mismo vive toda la gente allá afuera. Cada quien vive detrás de lo suyo, cada quien busca su placer, su felicidad, el beneficio. Cada quien anda detrás de lo suyo propio. Y si nosotros nos llamamos cristianos y vivimos como ellos viven, entonces ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia si somos igualitos a ellos? El cristiano ya no vive para sí. El cristiano ya no vive para sí. Esa es la diferencia de ser cristiano y no ser cristiano. Que el cristiano ya no vive para sí mismo. Ya él no es su propia preocupación. ¿Ve? Sino que el cristiano aprende a vivir fuera de sí. Aprende a vivir primero para Dios y para su prójimo. ¿Ve? Ya no está interesado en solamente beneficiarse, buscarse él, privilegiarse él, tener placer. No. Ahora vive en función de Dios y en función del prójimo. Eso quiere decir, esa es la fuerza centrífuga, ese es el efecto hacia afuera. Pero no porque nosotros seamos buenos y seamos filantrópicos y seamos humanistas y seamos, ¿verdad? Que hemos llegado a un nivel de conciencia humana y de... No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que el mismo espíritu que me transformó ahora quiere
ahora quiere tocar la vida de los demás a través de mi vida. Mire, la única obra buena que sale de nosotros viene de Dios. Del ser humano, lo bueno no está en el ser humano. No emerge, no deriva, no proviene del ser humano. Nosotros tenemos, mire, como cristiano usted tiene que estar clarísimo en eso. Aquí el único que es bueno es Dios. Sin Dios, usted no tiene nada bueno. No, que mi abuelita decía, no. Lo bueno solamente viene de Dios. Él es lo único. Si no fuera así, ¿qué necesidad tenía Jesús entonces de morir por nosotros? Si lo bueno ya estaba en nosotros, bueno, lo que teníamos que hacer entonces era buscarlo, reproducirlo, madurarlo, desarrollarlo. Pero no, es que lo bueno nunca estuvo en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todo lo que sale de nosotros los seres humanos, todo está pervertido. ¿Qué es lo más grandioso que podría salir de nosotros? El amor humano, ¿no? ¿No sería eso? El amor humano es lo más grandioso, lo más fantástico que podría salir de nosotros. ¿Y cómo es el amor humano? Dígame usted, si eso es lo mejor que nosotros podríamos aportar, lo mejor que nosotros podríamos hacer. ¿Y cómo es el amor humano? El amor humano es mezquino, el amor humano es limitado, el amor humano siempre va detrás de lo suyo propio. El amor humano es egoísta, el amor humano es te doy porque me caes bien, te doy porque eres mi esposa o mi hijo, te amo porque me hace sentir bien, porque me das lo que yo... Te amo porque hay algo que tú me estás haciendo, que tú me estás dando. ¿Ve? El amor humano siempre depende de lo que... ¿qué pasa? El día que no le dé más nada se divorcia de ella. Ay, ¿qué pasó con el amor? No, mientras me daba lo amaba, pero ya no me da, entonces ya no, ahora no. Ese amor es humano, es un amor pervertido, es un amor deformado, es un amor que no. Lo único, mi querido, usted tiene que estar consciente de eso. Lo único bueno viene de quien es bueno, porque el único bueno es Dios. Él es la fuente de lo bueno. Y si lo bueno no está circulando por nosotros, entonces no va a salir nada bueno de nosotros. ¿Qué le enseñan en las religiones orientales? Las religiones orientales enseñan que lo bueno está en el ser humano, que todo ser humano es bueno. Ese es el principio de donde parten todas las filosofías y religiones orientales. Lo bueno está dentro del ser humano. Lo que pasa es que tienes que rebuscarlo, tienes que conseguirlo, tienes que promoverlo, tienes que cultivarlo. Y entonces todo consiste en ponerte cuidado a ti mismo, desarrollar, meditar, pensar, que si la técnica esta, que si la técnica la otra, que si haz aquello, que si haz lo otro, que piensa en esto, que piensa en lo otro. Todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo. Nunca me salgo de mí. ¿Por qué? Porque yo termino por ser la fuente. Mire, y nosotros no tenemos ese problema como cristianos, porque nosotros reconocemos que nosotros no somos la fuente. La fuente es Él. Y menos mal que es así. ¿Sabe por qué? Porque entonces, ¿quién podría vivir la vida cristiana? ¿Quién podría cumplir con lo que Dios nos pide hacer, que es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? No podríamos. Pero lo bello es que está garantizado que lo vamos a hacer. Está garantizado que lo vamos a hacer porque es alguien que lo va a hacer a través de nosotros. Y todo lo que el Señor quiere es que tú le permitas echar a andar ese proceso a través del cual Él te transforma. Créanme, mis queridos, la vida cristiana es más simple de lo que nosotros pensamos. No necesita muchas arandelas, no necesita muchos accesorios, no necesita ser complicada, es muy simple. El Espíritu Santo tuvo que ser enviado porque nosotros no podemos. Pero es que no hemos caído en cuenta que todo el Antiguo Testamento, la ley fue dada para que el ser humano claudicara, para que el ser humano se rindiera, para que el ser humano cayera en un estado total de impotencia y tuviera que reconocer, si Dios no interviene, no podemos agradarlo. No podemos agradarlo. Usted no puede agradarlo por sí solo. Por eso es que el Espíritu Santo fue enviado. El Espíritu Santo es nuestra única esperanza. Y el Espíritu Santo fue enviado primero para hacer el trabajo en nuestras vidas.
y después para hacer el trabajo a través de nuestras vidas. Mire, en Australia, yo no sabía esto, yo no sabía este dato, me sorprendió. Pero en Australia hay más camellos que en Arabia Saudita. Es decir, en Australia hay más camellos que en todos los países árabes que tienen desierto. Y yo, pero esto no puede ser, ¿cómo? Sí, en Australia, de hecho, los australianos exportan camellos a esos países. Pero mire, son tantos camellos que tienen y son salvajes que en Australia es permitido matarlos. Hay cacería libre de camellos. Imagínense qué tanto son. ¿Sabe por qué? Porque estos camellos, mientras sean salvajes, son inútiles. No tienen ningún tipo de provecho. No se les come la carne, no se puede, en otras palabras, no se puede hacer nada con ellos. Y son agresivos, además. No sé si usted ha visto los camellos. Los camellos tienen una personalidad complicadísima. Esos animales son difíciles de domesticar. Ahora fíjese, son animales así inmensos, bien formados, grandes, inútiles. ¿Qué es lo que le da la utilidad a un animal como un camello, como un buey, como un toro, como un caballo? ¿Qué es lo que les da la utilidad a esos animales? Lo que le da la utilidad a esos animales es llegar a ser domesticados. Si usted no los puede domesticar, pierden su utilidad. ¿De qué le sirve a usted un buey que no es domesticado y usted no lo puede usar para lo que se usaban esos animales en la antigüedad? Esos animales, usted trata de agarrar un buey, un hombre no lo puede sujetar, 2 tampoco, 3 tampoco. Es decir, son animales que casi pesan ¿cómo se llama? Pounds, más de 1000 pounds, es decir, más de 1000 libras. Son voluminosos, tienen una fuerza, lo arrastrarían. No hay un solo hombre que pueda detener ese animal, es imposible. Son demasiado descomunales, demasiado fuertes. Por eso es que en la antigüedad los comenzaron a usar para arar la tierra, para abrir el surco en la tierra, ¿verdad? Para eso se les usaba. Pero ¿sabe qué era la única manera de poder doblegar esos animales para que sean útiles? Había que ponerles un yugo. Había que ponerles una yunta, un yugo acá. El yugo era un artefacto de madera muy fuerte que con el cual se le amarra el buey el cuello y se le amarra también a otro buey. Es decir, simultáneamente son 2 que están bajo el yugo. Y sabe que ese animal, aunque es muy fuerte, su lado débil es el cuello. Y cuando el animal siente que la madera lo está aprisionando, el animal se para porque siente que el cuello se le puede partir. Y es la única manera de controlarlo, es la única manera de doblegarlo y es la única manera de darle utilidad a esos animales. Si no tienen el yugo, no sirven para nada. No se les puede sacar provecho. Entonces, ¿qué pasa? Las Escrituras dicen que Jesucristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús tiene un yugo también. ¿Y sabe para qué Jesús tiene un yugo también? Para poder domesticar nuestro carácter y para que lleguemos a ser gente útiles. Si no, seríamos completamente inútiles. Seríamos un desperdicio de vida completo. Hay gente que mientras siguen viviendo solamente para sí mismos, lo único que hacen es desperdiciar sus vidas. Porque la Escritura dice, el que quisiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que la pierde por causa mía, ese entonces la va a ganar. Es una gran paradoja, ¿verdad? Que tratando de ganar la vida, de vivir la vida, la persona pase el efecto contrario. Pero bueno, ¿sabe por qué? Cuando Dios nos pone el yugo, cuando Jesús nos pone su yugo, ligero, lo que quiere decir es que no maltrata, no, porque Jesús no nos manipula,
Jesús no está tratando de comernos el cerebro, ni de engañarnos, ni de tomar ventaja de nosotros. Es decir, el yugo de Jesús no es un yugo malévolo, sino es fácil. ¿Por qué? Porque el fin último de ese yugo no es sacar provecho de mí, no es sufructuarme. El fin último de ese yugo es que yo sea una mejor persona. El fin último del yugo de Jesús es que ya yo deje de ser una persona egocéntrica, tornada hacia sí mismo, solamente pendiente de lo suyo, y me convierta en una persona para los demás. Jesús, en teología se le dice que es el ser para los demás. Esa es la característica de Dios. La característica que no tiene ningún otro ser humano ni ningún otro ser creado es que Dios es el ser para los demás. ¿Por qué? Porque Dios existe accesible a todos. Existe para ser fuente de todos. Y mire, como Dios es así, Dios quiere que nosotros seamos así. Que la gente pueda sacar algo de tu vida. Que la gente se pueda sentar contigo y pueda sacar un beneficio, un provecho, una palabra afirmativa, una palabra de ciencia, una palabra de amor, que tú puedas aconsejar, que tú puedas guiar, que tú puedas llevar a la gente a la reflexión, que tú puedas sacar gente del mal camino, que tú puedas afirmar a gente que está en situaciones de riesgo, que tú puedas ser el instrumento para que el amor ágape toque a esa gente, para que tú puedas acompañar procesos en personas que necesitan ser acompañadas, que tú puedas ser el factor de cambio en la vida ajena. Oye, eso es lo que le da a la vida sentido. Si tú vives para ti mismo y logras el éxito, el más grande de los éxitos, y no tocaste, no afectaste, no le diste a nadie más, entonces es una vida por último miserable, aunque hayas tenido éxito. ¿Por qué? Porque nunca saliste de ti. Nunca saliste de ti, solamente te ocupaste de ti. Entonces esa es una vida desperdiciada, una vida malgastada. En estos días estaban pasando una película muy interesante, porque es una mujer que llega a ser una mujer de gran éxito, y ella contrata a una muchacha la cual se dedicaba a escribir lo que se llama una esquela fúnebre, un obituario, ¿no? Un obituario. Y entonces la contrata y le dice: mira, yo quiero que tú escribas mi obituario, mi esquela fúnebre, pero que la escribas antes de que yo me muera. Entonces la muchacha comienza a decirle: pero eso no es bueno, eso no es lo correcto. Sí, yo sé que no es lo correcto, pero yo quiero asegurarme lo que tú vas a poner allí. No quiero que salgan en los periódicos algo que a mí no me guste que salga. Así que yo quiero que tú le escribas ahora. Entonces la muchacha le dijo: bueno, pero ¿qué podríamos poner? A ver, dígame cuáles son. Bueno, que yo fui una mujer de mucho éxito. Porque la mujer fue, de alguna manera, en el tiempo de ella, nadie iba a la universidad a estudiar. Las mujeres no solían ir a las universidades a estudiar. Ella es una de las mujeres que fue abanderado en ir a la universidad, sacar un título, y fue una mujer de mucho éxito en los negocios. Se llevó por delante a muchos hombres que eran de gran éxito en su tiempo, y los sobrepasó. Y entonces ella decía: bueno, eso. Pero entonces la muchacha le hace pensar, la que escribe el obituario, dice: pero usualmente lo que uno escribe en los obituarios es cómo la vida de esa persona tocó la vida de otros. Y es cuando la viejita, ¿verdad?, que presiente que la muerte se le viene encima y que quiere dejar todas sus cosas arregladas, se da cuenta de una cosa interesante. Y es que aunque había tenido éxito, no había compartido su éxito con nadie. Es decir, nunca había hecho nada por ninguna otra persona. Es más, tenía un conflicto con su única hija. No se hablaban de no sé cuántos años, no se dirigían la palabra. Había terminado en divorcio varias veces. Es decir, la mujer se da cuenta que aunque había tenido gran éxito, su vida era completamente egocéntrica. Solamente había vivido para ella. Y entonces, movida por el hecho de que tiene que escribir su obituario, dice, la mujer, la escritora le dijo: la única manera que yo pueda poner eso ahí es que usted lo haya hecho. Si usted no lo ha hecho, es una mentira.
Y entonces cuando ella reflexiona y dice, bueno, le voy a gastar lo que me queda de vida a hacer algo por los demás, usar mi fortuna para ayudar a otro. Y entonces la mujer comienza a ir a ver a los centros donde están los niños en riesgo, y comienza a ir a visitar ¿verdad? A lugares de gente en necesidad, y comienza a hacer aportaciones económicas significativas, y comienza incluso adopta, se trae como foster parents una niña negra, morena, y se la trae a su casa a vivir. Es decir, comienza a hacer un montón de cosas que jamás en la vida se le habían ocurrido. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted quiere que diga su obituario, su esquela fúnebre? ¿Qué le gustaría que diga? Si no has hecho nada por nadie, ¿qué va a decir? Pero estamos a tiempo. Estamos a tiempo de darnos cuenta que la vida solamente tiene sentido, significado, cuando nosotros la vivimos para los demás. Y eso es lo que significa ser cristiano. Usted no puede ser cristiano y seguir viviendo para usted mismo. Por eso es que a mí me da urticaria cada vez que veo en la televisión iglesias donde lo único que se promueve es que la gente tenga billete, que la gente se haga rico, que la gente tenga dinero. Y entonces eso me mortifica, pero Dios mío, es decir, voy a ir a la iglesia a llenarme de la misma ambición con la que me está llenando la sociedad civil. Es decir, voy a ir a la iglesia a recibir exactamente la misma motivación con que me está llenando la sociedad allá afuera. Chico, perdóname, pero si a eso es que voy a ir a la iglesia, no voy más a la iglesia. Porque ese no es el Dios que yo creo. El Dios que yo creo es el Dios que quiere que yo comience a poner a los demás antes que mi propia persona. Que yo comience a vivir en función de los demás, que yo comience a amar a los demás. No buscar lo mío, no ir detrás de lo mío, no buscar mi propio éxito, sino buscar el de los demás. Si no, no es el amor ágape. Entonces, mire, usted no puede pasar por esta vida y no vivir cristianamente. Vivir cristianamente es salirnos de nosotros. Es que nosotros dejemos de ser el centro sobre el cual rebobina nuestra propia vida. Nosotros no somos lo importante. Yo sé que Joel Osteen enseña que Dios es lo importante. Dios es lo importante. Él es lo único importante. Lo demás es herida, hinchazón y podrida llaga. Cuando usted se muera, si usted fuera importante, se quedaría intacto. A usted se lo van a comer los gusanos como a cualquier otro mortal. Usted no es lo importante. El importante es el resucitado. El importante es el que hizo los cielos y la tierra. El importante es el que nos va a dar la corona de la vida. El importante es el eterno. El importante es el que vive por los siglos. Él es el importante. No te creas mucha cosa que no eres. Dice Pedro en su carta que somos como la flor del campo, que apenas le sale el rayito de sol y la golpea, la florcita hace así. No te creas la gran cosa. Es la gracia del papá, es la gracia de nuestro Padre. La gracia tenemos que celebrarla cada día. Señor, estoy vivo. Señor, tú me has dado más de lo que necesito. Señor, tengo para compartir. Gracias, papá, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos todo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Entonces, mire, Dios quiere hacer algo en nosotros porque quiere hacer algo a través de nosotros. Pero si tú no le permites que Él haga algo en ti, tampoco lo puede hacer a través de ti. Y entonces, ¿para qué vale la vida? Si yo no soy útil, ¿para qué estoy aquí entonces? Le estoy robando el oxígeno a alguien más. Si solamente vivo para mí, hermano, así vive todo el mundo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que nosotros comenzamos a reorganizar nuestra vida en función de Dios. Copérnico descubrió que no es el sol que le da la vuelta a la tierra como se creía. No es el sol que le da la vuelta a la tierra. La tierra es la que le da la vuelta al sol. Nosotros queremos que todo sea en función de nosotros, ¿no? No.
Todo es en función de Él. Todo tiene que ser en función de Él. Él es el soberano del universo. Él es el Rey eterno. Él. Y cuando yo me alineo por Él, entonces comienzo a vivir. Despierto a la vida. Porque lo más maravilloso de la vida es que yo pueda ser útil para alguien. Que yo pueda afectar la vida de alguien. Pastor, pero yo estoy viejito, ya yo no... Y tú debes tener algún nieto, o que no debes tener algún nieto. ¿Cómo puedes tú tocar la vida de tu nieto? No importa que seas viejito, que ya no te quede fuerza, que ya tú creas que tu tiempo pasó. No. La persona que más tocó mi vida fue mi abuela. La persona que más me influenció fue la primera persona que yo le dije, yo quiero servir a Dios. Porque el ejemplo de ella y la insistencia de ella y las enseñanzas de ella calaron en mí de manera tan profunda que me marcaron. Esa señora me marcó a mí. Esa señora me marcó de tal manera que cuando yo escribí la primera vez que escribí un libro se lo dediqué a ella. Ella fue el norte de mi vida. ¿Y qué hizo? Era una persona de ya senil, una persona muy anciana. Pero su experiencia de fe, su amor, su paciencia, su acompañamiento tan profundo, me marcó. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cada uno de nosotros tiene que ser el canal, el tubo por donde el amor de Dios baja. El amor de Dios tiene que estar corriendo a través de mi vida. Y si no está corriendo es porque algo lo está tapando. Y si algo lo está tapando, tenemos que venir a donde está el Señor. Y tenemos que entrar en ese proceso de discipulado. Señor, acompáñame. Señor, ministrame. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Y ¿sabes qué? Ese es el método de Dios. Dios no tiene otro método. Dios solamente tiene el discipulado. Porque Dios nos sana en presencia de Él. Cuando nosotros decidimos ir detrás de Él, cuando nosotros decidimos obedecerlo. Si tú no haces el acto de fe, de seguirlo y entrar en ese proceso, no comienza a pasar nada. Los museos contemporáneos, para ahorrar electricidad, esas grandes recintos, bóvedas donde están estas obras de arte muy famosas, son cuartos oscuros. Cuartos oscuros, son obras de arte porque no están iluminadas. No, para ahorrar electricidad son cuartos oscuros. Solamente cuando usted se para en el umbral de esa habitación es que las luces de adentro se prenden. Y entonces usted alcanza a ver los cuadros que están allí, obras famosísimas de los grandes pintores, ¿verdad? De la humanidad. Pero si usted no resuelve entrar, no se va a prender lo de adentro. Lo mismo pasa con el seguimiento a Jesús. A no ser que usted se resuelve a seguir a Jesús. Porque hay gente que tímidamente sigue a Jesús. O sea, a ver qué pasa. Como, bueno, mire, no. Usted tiene que hacer un acto resuelto. Y usted tiene que decir, sabes que yo te voy a seguir. No te voy a seguir por una semana, no te voy a seguir por los próximos 15 días, no te voy a seguir por los próximos 40 días. No son 40 días con propósito. Es decir, si usted hace un pacto con Él y dice, Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase. ¿Sabe qué? En ese primer paso se comienzan a prender las luces. Dios comienza a revelarte, Dios comienza a trabajar contigo. Pues ¿sabe por qué? Porque, mire, si nosotros no estamos resueltos, Lucas 9, 58 al 62. Vayan, ustedes no están aptos todavía. Ustedes no están aptos para el reino. Es decir, Jesús con toda la precisión meridiana le dice a estos tres, ustedes no están listos todavía. ¿Por qué? Porque aquel quería primero ir a despedirse y el otro quería ir a enterrar y el otro quería hacer no sé qué otra cosa. Y Jesús le dice, no, espérate. En segundo lugar no va a trabajar. Si yo soy el que está en segundo lugar, no funciona.
es mejor que ustedes se vayan. No pierdan el tiempo conmigo, ni me lo hagan perder a mí. Es mejor que se vayan. Entonces mucha gente está en la iglesia, pero está así. Señor, sí, pero no va a pasar nada. Porque Dios no trabaja así. Yo no le puedo poner las condiciones a Dios. Yo tengo que entrar en las condiciones de Dios. Acuérdese, no es la tierra, no es el sol que le da la vuelta a la tierra. Es decir, no es Dios quien se tiene que adaptar a mí. Yo tengo que adaptarme a Él si yo quiero que algo pase. Yo tengo que decir, Señor, tú aquí eres el maestro, tú aquí eres el líder, tú aquí eres la autoridad, tú aquí eres el Kyrios, y yo te voy a seguir no matter what. No importa lo que pase, no importa las situaciones difíciles, no importa las circunstancias. Tú eres la verdad, tú eres la autoridad de mi vida y te voy a seguir no por 2 semanas ni por 15 días, te voy a seguir hasta el último estertor de mi vida, hasta el último aire que me lleve a los pulmones, te voy a seguir, porque es mejor seguirte a ti que seguir viviendo de la manera que estoy viviendo. Cuando usted hace un acto resuelto, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, en la iglesia hay mucha gente que solamente tiene un Salvador, pero todavía no tienen un Señor. Y mientras tú tengas un Salvador, claro, vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo porque ya Dios ha garantizado tu destino eterno. Pero lo que Dios quiere cambiar y la manera como Dios te quiere usar aquí en la tierra, para eso necesitas un Señor. El Salvador no va a ser suficiente. El Salvador para tu vida eterna. Pero tú necesitas tener un Señor. Necesitas tener una autoridad. Necesitas alguien que transforme tu vida. Que transforme tu carácter, tu temperamento, tu caprichuda voluntad. Necesitas alguien que te doblegue, alguien que te ponga el yugo, alguien que transforme tu vida y te haga una persona útil. Porque si tú no te dejas domesticar por Dios, si tú no te dejas transformar por Dios, no vas a ser útil nunca. Vas a ser un desperdicio de vida total. ¿Y sabe qué? Así es como vive todo el mundo allí. Así es como vive la sociedad civil. ¿Para qué queremos ser uno más de esos? Si es que de esos hay demasiado. Entonces somos cristianos egoístas, somos cristianos egocéntricos, somos cristianos ególatras, somos cristianos mezquinos. Espérate, entonces ¿cuál es el chiste de eso? No hay ningún sentido en eso. Por eso Jesús le dijo, mira, ustedes no están aptos. Ustedes no están aptos, váyanse a otra cosa. Cuando yo sea la prioridad, cuando yo sea lo primero, cuando yo sea la causa por la cual ustedes están dispuestos a renunciar a todo y dejar todo, entonces vengan. Entonces vengan. Hoy sí, vamos a meterle mano a esto, pero no antes. ¿Ve? Por eso es que mucha gente le salpican las cosas de Dios, pero nunca se mete de lleno en las cosas de Dios. Porque quiere que Dios le dé la vuelta, que Dios haga algo adaptado a su propia necesidad. Mi querido, por favor, usted no es tan importante así. Usted tiene que entender que Él es el importante. Él es la autoridad. Él es el Señor de la historia humana. Tenemos que comenzar por poner a Jesús en el lugar correcto. ¿Quién dicen ustedes que soy? Es la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy? No importa lo que digan aquellos que no me conocen, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es la pregunta que tenemos que hacernos una y otra vez. ¿Quién es Jesús para mí? Si Él es la autoridad, entonces mire, todo lo demás va a caer en segundo lugar. Porque si Él es la autoridad, no puede haber nada por encima de Él. No puede haber nada por encima de Él. A propósito, con esto termino. Jesús nunca envió a sus discípulos a representarlos, es decir, hacer algo afuera para los demás. Nunca los envió, jamás, sin darles autoridad. ¿Por qué? A no ser que tú te sujetes a la autoridad, puedes ir en la autoridad de Dios. Si tú no te sujetas a la autoridad de Jesús, no puedes ir a representar a Jesús con su autoridad. Entonces, conclusión. Déjate transformar. Porque cuando el Señor te transforma, te quita la envidia,
te quita los malos deseos, te quita los pensamientos equivocados, te comienza a librar de tu propio deseo de buscar lo tuyo, te quita todas esas vanidades que nosotros nos hemos creado, esos complejos, esas mentiras que le hemos creído al enemigo, y el Señor te libra de todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Vas a tener frente a ti un horizonte diferente, y el Señor te ayuda, fluye, ya puede mandar el ágape por el tubo tuyo, ya puede circular el amor, la paz de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre, la humildad. Esas cosas van a circular por tu tubo libremente. Y entonces eso es lo que tú vas a tener que darle a los demás. Y entonces la gente en tu trabajo, la gente donde tú te mueves, la gente va a comenzar a recibir el impacto de lo que va circulando por tu vida, de lo que Dios va administrando por tu vida. Y si tú lo usas y si tú te empeñas en usar, sabes que Dios te va dando más y hasta que lleguen a ser torrentes que circulan por tu vida. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y Dios quiere librarnos de nuestra peor esclavitud. Ser esclavos de nosotros mismos. Esa es la peor esclavitud de todas. Así fue como Satanás pudo agarrar a Eva, diciéndole: si tú comes de esto, vas a ser como Dios. Y desde ese día el ser humano se ha creído Dios. Se cree que Él es suficiente, que Él es todo lo necesario, que todo tiene que ser para Él, que todo es con Él, que todo es yo quiero, yo pienso, yo deseo, yo, todo. Cuando nosotros venimos al discipulado, Dios nos libra de nuestro yo. Ese es el objetivo del discipulado, formar el carácter, para que ya no seamos la búsqueda continua de nuestro propio yo, sino que comencemos a buscarlo a Dios y comencemos a buscar a nuestro prójimo. La felicidad está fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Es algo que va a venir como consecuencia de lo que yo hago por los demás. Tremendo. La vida cristiana no es complicada. Yo siempre digo eso. La vida cristiana es muy simple. Hay cosas básicas. Usted no necesita un super teólogo que le explique la Biblia, porque si no se la explica, ¿verdad? Los curas decían que no, que la Biblia no se podía leer sola porque la gente se volvía loca, ¿no? Entonces no, la gente no tocaba la Biblia. Si se iban a volver locos, la gente no iba a correr ese riesgo. Así que, no, ¿por qué? Porque lo que ellos querían decir es que la Biblia alguien tenía que explicársela. No, mi querido. La Biblia es simple. La Biblia fue hecha para gente normal, gente sencilla. Los cristianos en los primeros siglos no eran eruditos, ni eran gente así muy culta. Esto es simple. Aquí no hay ninguna cosa demasiada. No, esto es simple. Nosotros la hemos complicado, porque hemos puesto el acento en el lugar equivocado. Pero la vida es simple. Mire, si nos tuviéramos que quedar con un solo verso de la Biblia, ¿verdad? Imagínense que las cosas llegan a un punto donde solamente tenemos que quedarnos con uno y los demás no podemos cargar con más de uno. Tendríamos que quedarnos con lo que es la Biblia en miniatura, donde está la esencia misma de lo que es la vida de fe. Jesús respondió y dijo: que ames a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y tu fuerza, y ames a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la Biblia en esencia. Todo lo demás es un comentario de eso. Todo lo demás que fue escrito en la Biblia es un comentario de eso. Porque esa es la esencia, ese es el epicentro mismo. Esa es la expectativa de Dios para nosotros. Que ya no vivamos para nosotros, que vivamos para Dios y vivamos para el prójimo. Eso es lo que hace diferente a un cristiano de otra persona. Nos ponemos en pie. Papá, gracias por tu palabra. No hay nada que nos desafíe más que tu amor. Nada, no hay nada que nos desafíe más que amar.
porque amar no lo podemos hacer, es contra natura. El amor que tú quieres que nosotros ejerzamos, accionemos, es un amor imposible para nosotros. Pero ahora, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu, tú has vertido tu amor en nosotros para que nosotros seamos instrumentos de amor. Padre, fórmate en mi vida. Ese carácter, Señor, ese carácter torcido, deformado, trabaja en él, Padre. Yo te doy permiso. Yo te permito que tú hagas lo que tú necesites. Perdóname porque yo he sido quien ha estorbado lo que tú has querido hacer. Y yo te pido, Padre, que tú me transformes. Porque yo quiero que no hayan obstáculos para que lo que tú quieras hacer por medio de mí llegue a ser una realidad contundente. Yo te pido, Señor, que me hagas una persona útil, apta para las cosas tuyas. Te lo pido en el nombre, en la autoridad de nuestro Señor. Amén, amén. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo en el nombre de Jesús.